Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Un saludo afectuoso y no subestimemos la advertencia que emanamos desde esta radio cadena de noticias y opinión de estas emisoras al servicio de la comunidad ecuatoriana. La residente en la capital de la República no debe subestimar especialmente en algunos puntos estratégicos de ingreso a la urbe, parte oriental y parte occidental. No debe subestimar la densa neblina que en una capa impresionantemente fuerte, grande, densa, está afectando el tráfico vehicular e inclusive el tráfico peatonal. Tenemos que tener muchísimas precauciones para conducir especialmente. Para conducir. Hay una densa capa de neblina que se ha dispersado por toda la urbe. Y eso hace que el tráfico se torne tortuoso, complicado. Es mejor aguardar, esperar, encender luces que pongan en previsión a todos los actores en el entorno de nuestros también movimientos de ruta al trabajo. Están mostrando ahí están mostrando, le vi a un perrito muy conocido para mí, lo vi, no es él precisamente, pero es de la raza muy parecido al que tenemos en casa. Pero claro, están presentando en Teleamazonas unas imágenes repletas de luz y la verdad es que no está así el ambiente, ¿no? Vean ustedes, si regresan a ver por los ventanales en el centro norte y creo que también en el centro sur, no sabemos cómo está el norte-norte y el sur-sur, pero obedezcamos. No hay policías. Los policías de tránsito parecen ministros de Estado. Todavía no aparecen en las conversiones de nuestras calles. En fin, es un descuido absoluto y total. Una muestra de un Quito que no es el nuestro, bastante desorganizado. Y pensamos nosotros que las autoridades deben urgir a todos sus actores a controlar el tráfico fundamentalmente y a colaborar de la manera que se pueda para que no hayan emergencias y accidentes en la capital de la República. No sabemos en el vecindario, en las poblaciones vecinas, me parece que la situación debe ser la misma. Aquí tenemos entonces primeras planas, ya anunció Verónica los principales titulares. Este momento nos atiende, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, el economista Francisco Sued Morales, con el que nosotros queremos platicar
respecto a la situación económica de nuestro país. Era nuestra primera propuesta de análisis con las intervenciones de el exministro, señor economista Diego Borja, el ex superintendente de bancos, doctor Alfredo Vergara, y este momento a través de la línea telefónica del economista Francisco Sued Morales, también exministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, don Diego Borja. Y en Guayaquil, gracias, Francisco, por estar con nosotros. Un saludo y un beneplácito por este encuentro. Estamos con un invierno y una densa capa de neblina en la capital de la República, a la usanza de Quito en estos tiempos. Pero le estamos pidiendo a la ciudadanía que tome y opte por tomar precauciones. El tráfico puede complicarse en los próximos minutos. No hay necesidad de competir en velocidad con nadie. Evitar a toda costa cualquier tipo de accidente y conducir con mucho cuidado, con mucho cuidado. Advertencias que deben provenir también de los padres de familia y de las compañeras de vida y obviamente de los padres de familia, en términos generales. No queremos saldos que nos inviten a reparos tardíos, digamos, en el comportamiento urbano. Está la cosa un poquito difícil, no del todo, pero un poquito difícil. A tomar precauciones, eso es todo. Economista, ¿cuáles son las precauciones para que nuestra economía ecuatoriana alcance los niveles de actividad, no se quede tampoco en una inercia conflictiva para todos los sectores? Por el contrario, necesitamos comenzar a transitar por un sendero renovador que debe adoptar la economía ecuatoriana. ¿Renovador en qué circunstancias? ¿Qué le preocupan a usted como indicadores macroeconómicos y fiscales especialmente? Es hora de que meditemos en medio de la densa neblina de Quito, meditemos todos en las mejores estrategias para superar nuestros problemas de abastecimiento, nuestros problemas de iliquidez, en fin, que construyen o que han construido las malas prácticas, seguramente desde el lado gubernamental, la inercia en algunas instituciones y también los productores. Los productores tienen aquí un gran oficio, emplearse con toda la experiencia del caso en resucitar a una persona, a un muerto, a un actor económico que no queremos verle desvalido. Francisco Sued Morales, desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está Guayaquil, economista? Buenos días. Estamos también con Diego Borja, el exministro, también le envía un cálido saludo de respeto a usted y a su digna familia. Tenga la bondad, Francisco Sued. Sí, buenos días Gonzalo, buenos días Diego. Correspondido el saludo grato y de amistad a Alfredo, si está ahí también. Mira, Gonzalo, para comenzar, me preguntabas acerca de Guayaquil. Sí, Guayaquil está nublado también y esta es la época del año en que la temperatura se torna fresca al punto de ser agradable. Qué bueno. Algunos la consideran fría, yo particularmente no fría, pero sí, ciertamente es bastante agradable y la idea es que en la medida de lo posible el sol se mantenga detrás de la capa de nubes, porque cuando sale el sol aquí en la playa, pues todo se pone, bueno, no es playa acá, pero por lo menos las playas ribereñas del Guayas se ponen calientes. Pero en todo caso es relevante el tema que estamos tratando. Yo he sido bastante insistente y claro en insistir, valga la pena la redundancia,
que la salida siempre se la va a hallar por la ruta del crecimiento. En otras palabras, una de las falencias más importantes que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario es que es un acuerdo recesivo. Lo establece el propio fondo en sus proyecciones de crecimiento, que virtualmente son nulas y que lo que están proyectando es una caída del ingreso individual de las personas, y eso en dolarización significa desempleo y significa caída de los ingresos. Es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, esperar que esto va a salir de esta manera, que no se produce sino un leve ajuste fiscal, porque más bien lo que se produce es un ajuste hacia la producción y el consumo debido a la subida de impuestos, como es el caso del IVA, que se rumora permanentemente que lo quieren subir en 3 puntos o en 4 puntos inclusive. Es algo que molesta a la gente en lo personal, y que ciertamente pone una tranca a las posibilidades de producir, porque ponte en esta circunstancia. Eres un comerciante, te estás enfrentando al último trimestre del año. Normalmente las importaciones suben en el último trimestre del año debido a la época de la Navidad, etc. Pero si vas a tener una subida, o si estás contemplando, o el gobierno está diciendo reiteradamente que va a subir el IVA en 3 o 4 puntos, naturalmente el cálculo, tienes que hacer un cálculo adicional respecto de las importaciones o respecto de las ventas que vayas a tener, porque posiblemente estas que ya están deprimidas se vuelvan más deprimidas todavía. Entonces, el efecto es un efecto terrible para los efectos, para la actividad, y toma en consideración adicionalmente que desde el punto de vista fiscal, el comercio es el sector que más contribuye a la caja fiscal. Entonces, si el comercio y luego de ello la construcción también están alicaídos, porque la construcción también tiene mucho valor agregado local que paga impuesto al valor agregado, pues naturalmente esto es un frenazo a una actividad que ya está, valga la pena decirlo, inactiva. Esa no es una forma de salir adelante, y aparte de eso hay implicaciones serias para el capital político, porque el capital político simplemente pues se va a raudales cuando ocurren estas cosas, y vemos que el capital político de este gobierno es ya escaso, y esto también es una muestra de la problemática política que ha tenido este gobierno, pero más que nada por la indecisión en materia de política económica. Ya estamos a 2 años y medio de la gestión gubernamental y todavía estamos en soletas en esta materia. Yo que se desearía que tenga la gentileza el exministro y economista Diego Borja de pegarle una visualización, y ya lo habrá hecho seguramente en las últimas horas, al informe no controversial, sino al seguro y atinado pronóstico lastimosamente negativo que tienen respecto de la economía en la capital de la República. Los jóvenes entre 15 y 24 años de edad son los que más dificultad tienen de conseguir empleo. Estamos con una carga de desempleo muy grande, un empleo bastante precario. El subempleo también es preocupante. Esta es una realidad que también está afectando a las otras capas de la población capitalina. Pero la población joven, este momento,
está complicadísima porque no encuentra una ocupación, un trabajo. Y los emprendimientos no están a la orden del día. Podrían, por el empeño que pongan sus progenitores o por el empeño que pongan sus familiares o ellos mismos con emprendimientos no muy estudiados, bastante improvisados, podrían irse a un fracaso del capital y naturalmente a una desmotivación de ellos. Y no queremos que eso vaya a ocurrir en su estado de ánimo. Los jóvenes tienen que salir adelante. Hay muchas consecuencias por estos indicadores que aluden a la falta de experiencia, que es la principal barrera, más bien no la única, la principal barrera que enfrenta la población joven en este rango de escogitamiento de trabajadores o de colaboradores en cualquier empresa. Por eso los primeros pasos en el mercado laboral, y perdonen que me refiero exclusivamente a los jóvenes, puesto que también hay adultos y adultos mayores que están en peores condiciones, pero en cuantificación creo que los jóvenes tienen este momento las de perder en todas las urbes de nuestro país. ¿Por qué, señor economista Borja, si es tan amable? Exministro, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo a los contertulios, un cordial saludo a los radioescuchas de Democracia. Mire, Gonzalo, hablábamos ayer, extra micrófonos, la situación tan preocupante que vive el empleo, que vive incluso la situación social más allá del empleo en la capital de la República. En los últimos datos oficiales del INEC, vemos el incremento enorme de la pobreza a nivel nacional y particularmente en la ciudad de Quito. En junio del 2016, el índice de pobreza a nivel nacional, cifra oficial, estaba en el 23.7%. Este momento, cifra oficial, 25.5% a nivel nacional. El índice que mide la inequidad, la distribución inequitativa del ingreso, en junio de 2016 estaba en 0.465, hoy está en 0.478, más inequitativo la distribución del ingreso. En el caso de la pobreza extrema, ha subido la pobreza extrema a nivel del 9.5% a nivel nacional, en las ciudades, a nivel urbano, 5.6%, y a nivel rural, 17.9% de pobreza extrema. O sea, gente que vive con menos de $1 por día. Y cuando miramos la cifra de la capital de la República... Menos de $1 por día. $1 por día. Tomemos conciencia. Y cuando vemos la cifra de la capital de la República, lo señala el informe del INEC, dice Quito y Machala son las ciudades con la mayor pobreza, 11.9%. 11.9% de conciudadanos en la capital viven en situación de pobreza. ¿A qué debemos atribuir, economista? Y si usted me permite, igualmente el índice de inequidad en Quito ha subido de 0.434 a 0.492, o sea, casi 0.5. Entonces, con estas cifras que son las que de alguna manera expresan el bienestar de la población, el bienestar económico y social, lo menos que podemos hacer es preocuparnos. Ya mismísimo el malestar. Evidentemente, más lo que ya señalaba Francisco Sued y usted, niveles de desempleo abierto en Quito, en la ciudad de Quito, del 10%, desempleo abierto, y situación de... Quiere decir para todos los estamentos poblacionales. Desempleo abierto, sin segmentar todavía entre jóvenes, ¿no? Y tal, que usted ya mencionaba, el desempleo abierto entre jóvenes que salen del colegio, de los institutos técnicos, de la universidad, es mayor, y para jóvenes mujeres incluso mayor que para jóvenes hombres. Y el subempleo, o como ahora le llaman, el empleo inadecuado, el 63%. Solamente 37%, o sea, que se oiga bien, menos de 4 personas de cada 10 tienen un empleo adecuado. Menos de 4 personas de cada 10 tienen un empleo adecuado. Por eso es que cuando uno se reúne con quien quiera, con los estudiantes, con las familias, con los vecinos, con quien quiera, todo el mundo aqueja una situación de desempleo de al menos una persona en su círculo.
familiar. En su círculo familiar o cercano. Entonces, eso es lo más importante. El otro día en una discusión televisiva, precisamente con Francisco Suet, hablábamos de qué es lo más importante para una economía. La gente, pues. Si uno no pone por delante el bienestar de la gente, empleo, situación de pobreza, oportunidades, ¿de qué nos sirve los equilibrios macroeconómicos? ¿Qué saca el Ecuador, por decirlo de una manera muy utilitarista, con una mejora en la situación fiscal, por decir, o en la reserva monetaria, por decir? Si eso no se refleja en la situación de la gente, social. Si no se refleja en el crecimiento. Hace un momentito, Francisco Suárez decía, el propio Fondo Monetario Internacional en las previsiones que hace para este año 2019, nos augura un menos 0.5% de crecimiento. Probablemente en estas circunstancias va a ser mayor. Y para el año 2020 nos augura un estancamiento. O sea, un crecimiento del 0.2%. Eso es estancamiento. ¿Qué produce la afectación de estos síntomas, más que síntomas, ya realidades, lastimosas realidades? En Guayaquil, por ejemplo, con el tema de los jóvenes. En Quito es dramático. ¿En la ciudad de Guayaquil hay oportunidades para la población joven? En los indicadores que muestra... Le estaba preguntando a Pancho, con su permiso. Sí, y solamente esto, tal vez en los indicadores, la ciudad de Guayaquil está mejor, ¿no? En el caso de Guayaquil, por ejemplo, se baja del 10.5 de pobreza en junio del 17 a 8.4 en el momento actual. Eso es importante decirlo también. ¿Pancho? Sí, interesantes todas las cifras que ha citado Diego y que revelan justamente y ponen, digamos que le ponen, arman el esqueleto del problema de lo que es justamente esta economía recesiva en la que estamos viviendo. Hay temas puntuales que en cierto modo afectan de una forma a Quito y en forma diferente a Guayaquil. Una de ellas es, yo estoy seguro que de alguna manera las cifras estas están incorporando la migración venezolana. Y la migración venezolana que lamentablemente significa un peso muerto en la circunstancia económica nacional. ¿Qué significa el peso muerto? Bueno, que no es gente que viene a producir. A aportar. Es gente que viene en las circunstancias lamentables que viene de su país y que no tienen ni cuentan con los Bonito medios. oficio de Maduro, ¿no? Mandarnos todo esto. Pues sí, así es. Efectivamente, nos ha transferido el problema en forma seria a los vecinos. Y lo estamos viendo en las estadísticas de Quito, porque claro, Quito como punto referencial más inmediato, más próximo, sí, mucho más próximo, naturalmente acoge al grueso de esa población de migrantes que tal vez inclusive antes venía de paso. Ahora con el cierre de la frontera con Perú, para los venezolanos la situación pues significa que aquí está el corcho, ¿no? Entonces ese es un efecto. El otro efecto que explica la diferencia entre las ciudades tiene que ver también con el hecho de que de todas formas Quito, ciudad capital, tiene una mayor dependencia respecto de la actividad del gobierno central propiamente, ¿no? El hecho de que de todas formas hay ajustes en el consumo, pero más que nada en los gastos de inversión del Estado central, que han caído más o menos a la mitad, tiene un efecto sobre la generación de empleo asociada con la inversión pública, ¿no? ¿Y por qué se pone trágica en el sector poblacional de 15 a 24 años en la ciudad capital? Porque ocurre de todas maneras que en los cohortes de edades, los jóvenes que están entre 15 y 24, digamos, todavía no están calificados profesionalmente. Muchos de ellos tienen, por ejemplo, los que están estudiando, claro, tienen que pasar mucha parte. Pero es gente que viene del exterior con pergaminos muy
honrosos. Pero aquí viene la falta de experiencia, dicen. Es precisamente la ausencia de oferta ocupacional lo que está incidiendo. ¿Por qué la caída de las oportunidades para la población joven, si ustedes abundan en detalles? Ya, porque el mercado laboral, de todas maneras, siempre va a afectar, Gonzalo, y siempre afecta, no solamente aquí o en Quito, o en Guayaquil o en todas partes. No solamente afecta a los jóvenes, afecta también a las mujeres y afecta a ciertos grupos de mujeres. Las mujeres jóvenes son las más afectadas en estas circunstancias porque naturalmente al bajar la oferta de empleos, la posibilidad de que muchos de estos jóvenes puedan hallar empleo productivo pues va a bajar. Segundo es que de todas formas del grupo de 15 a 24, una cosa es los de 24 o de 22, otra cosa es los de 15 a 18. Claro. Los de 15 a 18 todavía están en edad escolar, todavía pues no acceden totalmente al mercado laboral, a menos que estén buscando ya empleo, y esa es una de las maneras como lo mide el INEC, se miden las estadísticas de empleo. Si es que la gente está activa en la fuerza laboral. Pero no hay en el hogar suficiente dinero. Los chicos salen a buscar su propio dinero, su propio módulo de ocupación, por lo menos preliminar, pero se encuentran con puertas cerradas en todas partes. Esto ocurre en la capital de la República del Ecuador. También ocurre en Guayaquil, pero efectivamente es menor el impacto acá, como ya lo señaló Diego. Tiene también otro efecto, tiene otro punto referencial, que es la situación misma del municipio. La economía municipal de Quito está terriblemente desgastada por el hecho de que tiene que utilizar más o menos el 50% de sus recursos justamente para un solo proyecto que en las circunstancias actuales pues no es que está generando muchos empleos, porque es más bien un proyecto súper intensivo en uso de capital. Entonces eso tiene un efecto natural, porque el municipio de todas formas es uno de los de los actores económicos importantes en todo lugar. Ciertamente lo es en la capital de la República, e inclusive más que en Guayaquil, porque, por ejemplo, en Guayaquil el servicio de agua está privatizado. Entonces, digamos, los temas de generación de empleo en esa área dependen de Interagua, no dependen de una empresa municipal cuya economía está afectada por la economía total del municipio, por ejemplo, es lo que quiero decir, ¿no? Es el modelo de crecimiento divergió en este sentido, ¿no? Y Poncho, esta causal, Francisco, no sé qué le parezca a usted, y también Alfredo Vergara, que ya está con nosotros desde hace algunos minutos, el ex superintendente de bancos, y del señor economista Diego Borja, exministro igualmente de Economía y Finanzas. Poncho, esta causal potencial, el hecho de que en la economía ecuatoriana no haya liquidez, Francisco, Diego, no hay liquidez. ¿Por qué no hay liquidez? Porque hay una ruptura de pago, una ruptura en el sistema de pagos simultáneos. Si no me pagas tú, no puedo pagarle al resto. Y entonces una cadena de pagos. Se produce una iliquidez impresionantemente grande, y para esto se necesita, no sé, pues, inyección de circulante, traída de inversiones de la parte empresarial, e inversionistas desde el exterior han mandado todo el dinero. Vivo insistiendo todas estas mañanas, hay que ser patriota en momentos, no patriota para perder dinero, no estoy diciendo aquello, pero tenemos que activar nuestro propio negocio, introduciendo a nuestras estanterías activos más vigorosos, que le den señales de acción económica
a un clima de absoluta iliquidez. ¿Qué le parece a usted, doctor Alfredo Vergara, esta situación? Usted tiene otros yo tengo números. la misma visión, pero visto desde Le escucha a Pancho en la ciudad de Guayaquil y aquí de su eso, quiero vecino. saludar a Diego y a Francisco. Mire, la cuestión del desempleo, en realidad cuando subió Correa al gobierno, el empleo pleno estaba en 44%. Bajó hasta el 42% en los 2 primeros años. Fue muy bien. Y de ahí comenzó a deteriorarse y actualmente está en el 38%, que es más o menos lo que dijo con otros números, pues, Diego. Hay una cuestión que es fácil ver qué es lo que pasó. Esta es una radiografía de las tasas de interés del sistema financiero privado. Como usted puede ver ahí en el 2007, 2008 y parte del 2009... Perdone, las tasas de mercado, ¿no? Las tasas de mercado, tasas libres, tasas de mercado. Bajó en un 15% anual en esos 3 años. Es decir, se redujeron un 40% en esos 2 años y medio primeros. ¿Por qué? Porque ahí la ley de competitividad que aprobamos o que logramos que el Congreso apruebe en el 2007 estuvo en funcionamiento bajo un esquema de economía de mercado. Posteriormente, pues en Montecristi declararon que esa ley no era muy constitucional y pusieron lo que llamaban la ley de seguridad, que es el antecedente del código monetario que hasta el día de hoy tenemos. Rige. Es decir, es el gobierno el que decide qué tasas de interés van a regir, no el mercado. Y usted puede ver ahí, Gonzalito, desde fines del 2009 hasta la presente fecha, hasta junio de este año, hay una parálisis total de las tasas de interés. Ahí lo que se hace en el resumen de las 16 tasas de interés, pero usted puede ver incluso gráficamente. Y van bajando más o menos un 15% anual. Al comienzo bajaron, como ven las rayas rojas. Ya. Al comienzo, pero actualmente están estancadas. No han bajado ni un 1%, se ha movido. Ahí es fácil ver. Puede ver en números también. Por ejemplo, en el 2009, pues las tasas de interés. Está ¿qué claro. produce esto? ¿O Lo qué que ha producido? produce, ¿por qué es lo que no se genera empleo? Aparte de las cosas, detalles que ya se han mencionado aquí. Y liquidez. La liquidez es muy importante, pero eso sí merece otro comentario. Otro Yo quisiera terminar primero lo del empleo. Mira, el empleo se genera cuando hay crecimiento en la economía. En un país dolarizado, el crecimiento de la economía tiene que producirse totalmente y necesariamente por un crecimiento del financiamiento en dólares. No tenemos política monetaria, no tenemos política cambiaria. Por lo tanto, la masa en dólares que logre movilizarse dentro del país es lo que determina el crecimiento. Generación de empleo también. ¿Y si esos dólares se van del país? ¿Te quieres llegar a eso? Pues lleguemos a eso. Sí. Lo que le quería decir es que hay que ver los dos mercados. Mercado de competencia, en que bajan las tasas de interés 15%, y mercado estatal, dirigido por el Estado, en que usted ve ha habido una parálisis total. Y eso explica la liquidez, que es lo que usted la liquidez. También le traje un cuadrito que también es muy liquidez, gráfico. especialmente bancaria y financiera. Bancaria y financiera. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, digamos, bancaria y qué es financiera? La financiera comprende a todo el sistema, incluyendo cooperativas mutualistas, y la bancaria exclusivamente. Y los bancos son los bancos. Y los bancos son los bancos. Pero a veces uno tiene la tendencia a pensar solo en bancos como lo más importante. Eso no es cierto. Más de la cuarta parte, alrededor de un 27-28% del movimiento financiero en el país se produce a través de las cooperativas. Circulante un poco más, porque el cliente de cooperativas tiene la tendencia, por su propia actividad, a tener mucho más suquirante, es decir, la oferta monetaria, mucho más billetes en el bolsillo proporcionalmente hablando que el cliente bancario. Porque de lo contrario pierde la cooperativa. Pierde la cooperativa, no, y por la actividad. Gana en seguridad, pero pierde en actividad, en darle actividad al capital que tiene ahorrado, ¿no? Así es, usted está hablando de liquidez. Exactamente. Y yo quiero centrarme solo en eso para no ampliar mucho disculpe. la cuestión. No, está muy bien. Mire, liquidez es la diferencia entre préstamos y depósitos. Yeah. Depósitos de todo
tipo, ¿no? Corrientes a plazo y cuentas de ahorro, versus los préstamos también de todo tipo, en los 4 o 5 sectores que se ha dado. Usted puede ver ahí, Gonzalito, que es fácil ver, total de depósitos en la línea celeste de arriba, en diciembre, 37,000. Usted recorre los 5 o 6 meses, mayo, las últimas cifras oficiales, no le doy de junio todavía porque el Banco Central no ha aparecido, 38,000. Por otro lado, tiene el total de préstamos en el sistema financiero, también en diciembre 37,000 y algo, y actualmente 38,492. Más o menos están... Más o menos igual, pero se ha venido decreciendo. Actualmente, mire, en abril los bancos tenían, o sea, el sistema financiero tenía una liquidez de apenas $62 millones, que no es nada. Es menos de $8 por per cápita, digamos. Poquísimo. Actualmente, en mayo, tiene una iliquidez de menos 375 dólares. ¿Por qué causa, economista Diego Borja? Gonzalo, usted hacía una reflexión hace un momento que creo que es sumamente importante. Se ha roto la cadena de pagos. ¿Qué significa eso? Significa que los proveedores del Estado no han sido pagados. Me refiero a constructores, a gente que le vende servicios, que le vende bienes, porque el gobierno tiene una política de austeridad en la cual cierra la llave, digámoslo así, y deja de pagar a sus proveedores. El momento que deja de pagar a sus proveedores puede generar varias cosas. Una de esas es la propia quiebra de las empresas medianas de construcción, de infraestructura, qué sé yo, de otro tipo de servicios. O estas empresas, antes de quebrar, porque están en una situación complicada de ahorcamiento de liquidez, ¿qué hacen? Dejan de pagar a sus propios proveedores. Y estos nuevos proveedores que están impagos también dejan de pagar a otros. Es que no tengo no tengo liquidez, dice la caja fiscal. No puedo pagarles porque no tengo liquidez. Y cuando usted conversa... Pero si es que hace por defender el techo digamos, por defender el parámetro de circulante, defenderlo en el sentido de detener una especie de superliquidez que pueda generarle inflación o algo por el estilo, otros fenómenos. Al revés, estamos en una situación deflacionaria. Es decir, varios meses de caída más bien del nivel de precios. Entonces, ¿pero cuál ha sido el cálculo del frente económico del gobierno del presidente Moreno? Déjeme termino con la reflexión. Entonces, si usted rompe la cadena de pagos, usted no puede servir a quienes son sus proveedores. Y al final del día, estos proveedores terminan con problemas incluso de pagos con los bancos. Claro. Con los bancos, con las tarjetas de crédito. Y ahí hay un problema en general en la economía. En la parte financiera, por un lado, porque hay falta de liquidez, no hay inyección de nuevo circulante que permita esta reactivación del sistema de pagos. ¿Por qué no hay circulante? No, ahora voy. Y por otro lado, en el sistema real, en el asunto de que si usted no tiene dinero, ¿cómo emplea? ¿Cómo invierte? ¿Cómo genera nuevos productos? ¿Cómo innova? ¿Cómo compra nuevos equipos? No puede, por un lado. ¿Por qué no hay? Mire, acá tenemos varias circunstancias. La primera, como le decía hace un momento, hay una política de obsesión por disminuir el déficit fiscal. Y vuelvo a la reflexión. Los equilibrios macroeconómicos son sin duda importantes, pero son instrumentos para el funcionamiento de la economía. Son herramientas, no son objetivos en sí mismos. Los objetivos en sí mismos son los que tienen que ver con el bienestar, tienen que ver con el crecimiento, tienen que ver con la inversión. Si una economía está cayendo, Gonzalo, si una economía está desacelerada, si una economía está enfriada, como muchos términos que se utilizan, el manual de economía manda que lo que tiene que haber es presencia importante del sector público reactivando la economía. Al revés, cuando la economía está caliente, hay retiro. Si en un momento en el cual hay problema de recesión, de caída del dinamismo, y hay retiro del sector estatal que ala a la producción, porque cuando hay inversión pública, digamos, ¿quiénes son los proveedores? Son las empresas privadas. Pero si hay una disminución de eso, evidentemente no va a haber recuperación. Si a eso usted le añade lo que también ya mencionó, la salida enorme de capitales, entonces estamos en una situación complicada, por distintas vías. Solamente tomemos un indicador. Usted vea cuánto es la cifra del impuesto de salida de capitales que ha recibido el SRI el año pasado. Sí. Son $1.000 millones.
Se hace el cálculo cuánto representa eso a nivel nacional de salida, incluyendo importaciones, por supuesto, son 20.000 millones. Entonces, en una circunstancia de esa naturaleza, usted tiene un problema de sequía. Si a eso añadimos que no hay un dinamismo mayor en las exportaciones del que ya ha habido en el sector privado y hay un enorme déficit de balanza comercial. O sea, compramos más de lo que vendemos. Entonces tiene ahí un problema serio. A esto, más nubarrones. Muchos analistas de fuste a nivel internacional, ex premios Nobel y tal, o premios Nobel, eso no se le quita nunca, avisoran una situación de dificultad en la economía internacional en los próximos años. Hay una pelea comercial enorme entre China y Estados Unidos que va a impactar en los crecimientos y tal. ¿Qué significa para un país como el Ecuador que haya contracción en la economía central, en el capitalismo central? Que deja de haber demanda de nuestros productos. Cae la demanda. ¿De qué? Del camarón, del café, del banano, de las flores, de una serie de productos que el Ecuador tiene relevancia como exportador, pero que en un momento determinado, si hay crisis, se dejan de comprar. Nuestras balanzas se ponen Entonces en crisis. se pone más complicado el panorama. Ya digo, en esas circunstancias... ¿Qué pasa con la balanza de pagos allí? Ahí tenemos un problema ya. Esto es estructural, esto no es de ahora. Esto es desde que inició la dolarización, ¿no es cierto? Las importaciones privadas, o sea, las no petroleras, crecen mucho más que las exportaciones privadas. Entonces tenemos una brecha entre lo que compramos y lo que vendemos. No ha habido una presencia importante de productos nacionales capaz de competir en varios ámbitos, incluyendo el equipamiento, los insumos y tal, ¿no? Y es sumamente preocupante. Hay un enorme incremento de la importación de derivados del petróleo. Combustibles, gasolinas, diésel, gas, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, se va complicando el cuerpo económico. Pendiente. El Ecuador, siendo país petrolero, ha aumentado la importación de derivados del petróleo, ¿no? Entonces, fíjese, es un cuadro bastante complicado que en la coyuntura, con esta política de obsesión fiscal, se complica. ¿Usted cree que hay obsesión fiscalista, economista Francisco Sued en Guayaquil? Obsesión fiscalista es, esa es la manera de pensar del gobierno, ¿no? Y eso de Richard más que todo. Bueno, él es no le culpemos, pero claro, él es el que comanda el Frente Económico y sugiere las medidas fundamentales al señor presidente Moreno, quien da la autorización correspondiente. Pero puede estar el presidente mal asesorado en algún momento. De esto deben tratar ustedes como en una junta médica. ¿Qué hacemos con este cuerpo socioeconómico del país? Bueno, lo que hay que siempre mantener las ideas claras para poder salir. Y la visión clara es, a ver, ¿cómo podemos crecer? No es sencillo, no es inmediato, pero es posible, naturalmente que es posible. Es cuestión de darle reversa al ciclo de los negocios que hoy se está dando. Y esa reversión del ciclo de los negocios no se va a dar si en octubre nos presentan un paquete fiscalista que lo que hace es subir los impuestos, porque los impuestos lo que representan es una transferencia de capitales desde los contribuyentes al Estado. Entonces, ¿qué hace con esto el Estado? ¿Aumenta el gasto público o sostiene el gasto público? ¿Es eso bueno? Bueno, depende. Para algunos sí, para otros no. Para la economía en general, el diagnóstico es que mantener la circunstancia estatal del Ecuador en estos niveles tan altos es donde está el problema. Ese es el vector de infección. Entonces, solamente en la medida en que vayamos y continuemos limitando el gasto, particularmente el gasto excesivo y dispendioso, que cuando uno se pone a hacer los análisis de la minucia del gasto público, se da cuenta que es excesivo. Entonces, si el esfuerzo nacional va dedicado a eso, a un gasto que puede ser improductivo, muchos de esos gastos que representa eventualmente exportación de capitales en vez de inversión interna, pues no vamos a salir de ese hueco. Y
por eso es que los incentivos tienen que ir a... Le pregunto de otra manera, ¿qué estamos haciendo mal para evitar estas terminologías que le den más claridad al público que nos está escuchando, Pancho? Lo que estamos haciendo mal es que no hay los incentivos adecuados para la producción, que hay incertidumbre creada por los mismos voceros de gobierno que se contradicen entre ellos. Un día el vicepresidente dice una cosa y el ministro de Finanzas a los pocos minutos dice algo diferente. Eso no ayuda para nada. Segundo, la parsimonia que hay para incentivar la inversión, que no es simplemente cuestión de decir van a venir 30 mil millones de dólares, como el ministro Campana en algún momento decía. Las cosas no son 60.000 decía. La economía no vive del cuento, ¿no? Eso es lo que pasa. O tal vez algunos vivan del cuento, pero la economía al final del día en sus cuentas no vive del cuento. Entonces, para responder puntualmente la observación que hace, estamos mal en el sentido de que no tenemos el enfoque correcto. El enfoque correcto debe de apuntar a develar las acciones que se tienen que tomar por parte del gobierno en cuanto al direccionamiento. ¿Qué haría usted, transparéntenos, qué haría usted con este diagnóstico propio suyo? Mire, yo ya lo hice alguna vez, Gonzalo, hace 30 y pico de años. ¿Y cómo le fue? Pero díganos, ¿qué hizo? Bueno, pues, a ver, pasamos en el año 85, y es cuestión de que vean las estadísticas de crecimiento de la economía nacional y de la actividad económica. Crecimos al 4.2, 4.4%, luego de haber venido de una recesión, de una situación parecida a la actual nuestra. Bueno, mira que, por ejemplo, el problema de la deuda externa era tan serio que la deuda externa era mayor que el tamaño de la economía y que teníamos un potencial déficit en el presupuesto o como es necesidad de hacer pagos de la deuda desde el presupuesto general del Estado, que representaban alrededor del 60% del presupuesto. Luego de hacer y de inmediato hacer la refinanciación de la deuda, logramos bajar eso de ahí al 18%. Entonces, eso trajo un alivio importante. Hoy en día, cuando tienes un presupuesto del Estado que está atado 30% para pagar deudas y intereses y capitales, y hacer servicio de capitales, y 30% para pagar burocracia, ¿no? Y aparte de eso, un 7% adicional para las operaciones del Estado, lo que te queda para poder propiciar crecimiento propiamente es bastante bajo. Es bastante bajo, y por eso no viene el impulso desde el gobierno y no puede venir. Aquí la política fiscal de expansión fiscal no funciona porque el Estado no tiene dónde imprimir billetes. ¿Cuál podría ser el desespero, Alfredo, del señor ministro Richard Martínez? El desespero. ¿Qué le inquieta al ministro en este momento o qué debería inquietarle? Yo creo que de Richard Martínez y de todo el gobierno, si alguna cosa positiva ha traído estas dos últimas reuniones internacionales, me refiero al acuerdo con el Fondo Monetario y a la reunión anual del VidaCap, es que de alguna forma en las mesas del trabajo ha salido a la luz, se ha puesto sobre la mesa el hecho de que la dolarización y el sistema bancario y financiero en dolarización no está funcionando. Primero. Y segundo, que la solución para todos estos problemas que estamos hablando, que es permitir la entrada de la banca extranjera, que Correa la eliminó en los 2-3 primeros años, es permitir eso. ¿Qué podría hacer la banca extranjera? Ahora, trae dinero. Venir acá a hacer lo que comenzaron a hacer en el 2007-2008, poner agencias acá que tengan poder para financiar los proyectos que ellos consideran rentables en el sector privado. Pero si los de aquí se llevan el dinero, o por lo menos los intermedian en la salida de capitales, ¿cómo van a venir los extranjeros con dinero? Gonzalito, en el cuadro que usted tiene ahí está viendo que para el mes de mayo la liquidez es menos 375 millones. Es decir, que los de aquí, como usted dice,
este rato están desesperados porque Claro. deben más de lo que han recibido. Y ahí se explica Deben el más último, de lo que claro, han ahí se recibido explica en el último depósitos. crédito Ya. de 440 millones de los 4 Ya. principales bancos recibido en el mes de junio, el Sí. mes pasado. Es por esto. Gonzalito, estas cifras son muy importantes. Pero no porque están en un papel hay que menospreciarlo. No nos hemos preocupado de crear, No se han economista, preocupado. de crear un fondo de liquidez, por ejemplo. No se han preocupado. Hay un fondo por ahí. Pero usted dice que ¿por dónde se toma los cuernos de este toro bravo? ¿Por dónde? Bravísimo. Entonces, ahí Pancho Sued hace un momento daba algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, en una economía que está cayendo, si usted le sigue poniendo el anticipo del impuesto a la renta a las empresas, tiene que, sobre lo que se proyecta que podría haber crecido con la visión del pasado, le va a cobrar este año. Y si usted no paga eso, y le pone una coactiva y le retira el dinero de las cuentas bancarias, ¿y con qué Y invierte? se cobra. ¿Y con qué invierte? Claro. ¿Con qué emplea? Se dijo hace varios meses atrás, se había ofrecido retirar esa, creo que para el año 2019 ya lo van a hacer, ¿no? Pero todavía está vigente lo de los años pasados. Y eso sigue impactando, por ejemplo, en la economía privada. Un tema. Segundo tema. Si usted tiene... Pero estamos hablando de la liquidez empresarial privada, ¿no? Le hablo de la empresarial privada, porque esto es el anticipo del impuesto a la renta la pagan las empresas privadas, las personas privadas. ¿No es cierto? Si usted tiene en una economía cayendo, si la economía está boyante, si la economía está creciendo, si estamos al 4%, al 3.5%, y usted genera un mecanismo tributario como este, bienvenido, porque eso le ayuda, por ejemplo, a financiar otro tipo de inversiones en lo social, en la salud, en la seguridad, etcétera, importantísimas. El otro tema, si usted tiene gasto del Estado, que se va para afuera, ya lo decía hace un momento Pancho Sued, con mucha claridad, ¿con qué se queda la economía nacional? Sí, hay una pérdida de la liquidez en la economía nacional. Si usted tiene una salida de capital pública y privada, va a tener estos problemas de brecha en el sector financiero. Mire, hace un momento el planteamiento que hace mi contertulio aquí. La dolarización en estas circunstancias se pone en problemas. ¿Cómo funciona la dolarización? Con dólares. Si tenemos brecha de entrada en dólares por varios frentes, tenemos un problema general de la economía, porque no se puede emitir dinero. Entonces, es una circunstancia bastante complicada donde, desde mi punto de vista, lo que debería hacerse es tener política expansiva. No dispendiosa. ¿Qué significa esta política? ¿Qué significaría esta política expansiva? Una cosa es dispendiosa, que también ya lo aclaraba hace un momento Pancho Sued, otra cosa es expansiva. Si usted gasta el dinero público de una manera inadecuada, en cosas a las cuales, por ejemplo, no llega como beneficio a las personas, Así es. si compra bienes innecesarios, si gasta en servicios carísimos que no contribuyen, eso es dispendio. Lo que necesitamos es apoyar los negocios. Pero otra cosa es cuando hay presencia para, por ejemplo, con inversión pública, contribuir a que las propias empresas privadas sean los proveedores del sector público. Ya digo, es de manual. Por ahí es la cosa. Es de manual. En el manual de economía dice que en momentos en los cuales está cayendo la economía, tiene que haber vigencia, entrada, presencia de la inversión pública. ¿Cuáles solo podrían? termino con desde esto. luego. La carta de intención del Fondo Monetario Internacional, la que firmó el gobierno de Moreno, ¿qué dice al revés de lo que estoy diciendo? Dice que uno de los objetivos es bajar la inversión pública al 1% del PIB. 1% del PIB. Una economía que está cayendo, Gonzalo, es totalmente contraproducente. Si usted mira lo que han hecho otros países del mundo desarrollado, digamos, la economía norteamericana, los Estados Unidos en el año 2007-2008, cuando vino esa enorme crisis, ¿qué hizo el gobierno? Al revés, pues, intervino en la economía para poder levantar. ¿De qué manera intervino? Incluso con créditos directos a los bancos, a las aseguradoras y a las empresas. Proveyéndoles de liquidez, pues, para poder levantar nuevamente la economía que había caído en una ¿Y de dónde crisis se saca fabulosa. ese dinero? Y claro, en el caso de los Estados Unidos emite. Claro. Muy Y se acabó el simplemente, claro, es del dueño Aquí de la no Reserva podemos Federal. hacer eso. Aquí no es posible. No tenemos. Pero tenemos la política fiscal. Por eso es que yo insistía en los fondos de liquidez. Ahora que vamos a inaugurar una etapa minera, un fondo de liquidez se impone por todas las circunstancias que este momento
desde el área petrolera estamos heredando. Desde la época petrolera Pero mire estamos usted, heredando. Hay un fondo de liquidez que no es suficiente Sí. y no va a ser suficiente en el caso ecuatoriano, ¿no? Porque el tamaño, estamos hablando de 30.000 millones, 38.000 millones de depósitos y el fondo de liquidez nos llegará a los 2.000, ¿no? Pero existe como un colchón de última instancia. Pero no está el problema en el área monetaria, el problema está en el área real. Mire, ¿qué hubiera pasado? En buena hora hay esta contradicción que hacía también referencia a Pancho Sued y genera incertidumbre. El vicepresidente dice que van a aumentar el IVA al 16%. El ministro dice que no. ¿Qué hubiera pasado en estas circunstancias si se aumenta el IVA? Las compras disminuyen, ¿no es cierto? Si las compras disminuyen, las empresas venden menos, tienen más stocks embodegados, almacenados. Si venden menos, no tienen liquidez para invertir. No solo dejan de comprar equipamiento, sino dejan de emplear. Ya. Si emplean menos, hay menos personas con capacidad de compra. Se reduce la economía, se achica la economía. Ujú. Un impuesto de esa naturaleza, que además es regresivo total, porque impacta en todo el mundo, en estas circunstancias además sería recesivo. No solo regresivo, porque es contra la mayoría de la población, sino porque hace que se profundice la recesión ¿De económica. dónde nos sacamos un fondo reactivador, exministro Francisco Sued? ¿De dónde? Hay que pedirlo para Navidad, Gonzalo. Está muy lejano. Mira, Complicado, ¿no? a ver, sí, ¿O sí? Pero ustedes son los magos. pero nadie dijo que esto era sencillo. ¿Ah? Es que no es, esto no son arte, no hay arte de magia aquí. Claro. Toma tiempo de todas maneras, pero lo que pasa es que hay que iniciarlo y aquí no lo estamos iniciando, sino que simplemente estamos ahondando la misma dirección procíclica de recesión con la política económica que estamos llevando a cabo. Ese es el problema. Entonces, lo que hay que hacer es Escuchará, ministro de Economía. hay que establecer una política anticíclica. En otras palabras, donde hay Que rompa con la... expansivas, deben devolverse medidas expansivas en el tiempo, ¿no? Ya Diego mencionó el tema del anticipo del impuesto a la renta. Yo he mencionado y hemos mencionado ya acá en nuestra tertulia el tema del IVA y los 4 puntos y el efecto recesivo y regresivo que aquello tiene. De la misma manera, el impuesto a la salida de capitales es un impuesto a la entrada de capitales. Eso naturalmente cuando cualquier inversor, cualquier persona que quiere importar recursos al país va a tomar en cuenta ese 5% y 5% es un recargo importante al costo del dinero. Entonces, eso limita las posibilidades, ¿no?, de ingresar dinero al país en las circunstancias actuales. Yeah. ¿Qué puede suceder? Digamos, a ver, lo más aventurado que puede pasar es que haya una guerra en el Golfo Pérsico y que como consecuencia de eso suba el precio del petróleo, ¿no? Pero esos son eventos que nadie controla, porque ciertamente nosotros no los controlamos para nada. El tema minero es un tema de largo plazo porque Así es. Esa de la minería. Pero ya no estamos gastando los anticipos. Imagínese. bueno, es que lo mismo ya sucedió con el petróleo Así fue. anterior. Por eso teníamos los anticipos petroleros que mermaron los ingresos por barril de petróleo, ¿no? Entonces, si seguimos en las mismas prácticas, con la misma mentalidad, vamos a seguir en las mismas prácticas perniciosas y no vamos a salir del hueco Entonces ponga la receta, doctor Sued. ¿Perdón? Ponga la receta. ¿Cuál sería este momento? Especialmente para proveerle a los bancos y a las financieras de liquidez, para comenzar. Bueno, es que a ver, los bancos y las financieras no es que van a recibir dinero del gobierno. No. Pueden recibir dinero, como de hecho ha ocurrido. ¿Dónde hay dinero? Dicen los bancos. Tal vez ahí están mal orientados o no están facultados para utilizar, digamos, esos fondos potencialmente de liquidez para una etapa emergente.
no es así, Gonzalo. Mira. Claro, yo no soy el experto, tenga la bondad. No, tranquilo, no te preocupes. Mira, el tema es el siguiente. Yo, por ejemplo, aquí en la convención esta que hubo en la asamblea del BID, quedó claro que BID Invest, que es el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo, ha logrado básicamente quintuplicar los flujos de financiamiento a la actividad privada ecuatoriana en los últimos, creo que son 5 años o 4 años, ¿no? Ese es un logro importante, ¿no? De alguna forma, las remesas de los migrantes ecuatorianos ha podido subir. Yo diría que en forma estadísticamente significativa, y ese es otro apoyo a la capitalización del país. Tercero, de todas maneras hay rubros de exportación que han tenido un comportamiento pues bastante bueno. Yo diría que no obstante la caída de los precios del cacao, bueno, estos se empiezan a estabilizar. El banano no ha estado mal. La conquista del mercado de China se ha venido dando, donde antes hacíamos exportaciones a través de Vietnam, ahora hacemos exportaciones directamente a China. Se puede abrir el mercado de la India, los mercados asiáticos están a la espera y son lo suficientemente amplios como para absorber absolutamente toda la producción que nosotros podamos tener exportable. Pero para activar esos mercados, ¿qué se requiere? Decretos, por ejemplo, porque verá, los depósitos en el Ecuador, los depósitos están decreciendo y los préstamos están como estancados porque no saben qué hacerse los intermediarios financieros. Por ahí está, me parece, con sentido común, por ahí está el problema. ¿Qué opina usted, economista Borja? Bueno, mire, ahí hay algunas reflexiones. Yo doy aletazos de alerta nomás. No tengo. Hay algunas reflexiones que pueden dar pistas. La primera le digo, los depósitos están cayendo definitivamente, pero los préstamos se tornan más exigibles a la intermediación financiera, porque los empresarios no quieren traer su propio dinero, por riesgos. Pues. Si usted tiene, por un lado, una economía en la cual hay clarísimos signos de caída, de recesión, y usted lo que hace es, desde las políticas estatales, presionar más la recesión, que es lo que Pancho está llamando en términos técnicos, política procíclica, que ahonda el ciclo recesivo. Ahí está ya equivocado de plano. ¿Qué tendría que hacer? Pancho. No. Pancho está diciendo, si la economía está cayendo, Richard, entonces. Por supuesto, toda la política económica del gobierno. Si usted tiene un proceso de caída y usted aúna a la caída, eso se llama lo que Pancho decía hace un momento. El señor ministro intervenir. Decía política procíclica. ¿Qué tendría que hacer? Pancho Sueda está diciendo claramente, sí, es de sentido común, que habría que hacer política anticíclica, en contra del ciclo. Ahí tiene usted una clarísima... ¿Cuál es esa política? Ya hemos mencionado algunos temas, el tema del impuesto a la renta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí hay un punto. Si por otro lado, por la incertidumbre o por cualquier razón, hay una salida permanente de capital del Ecuador, salida permanente, ¿no? ¿Cómo usted puede en estas circunstancias inyectar liquidez, inversión? Al revés, pues. Claro. Se está yendo nuestra pequeñísima capacidad a otras economías, y lo que estamos haciendo es más bien es contribuyendo a otras economías. Claro. Entonces, si esa es la circunstancia, bueno, hay otra, ¿no? El tema de la balanza comercial. Claro, les ha ido muy bien en buena hora y ojalá siga siendo así a las exportaciones privadas de banano, de camarón, muy importantes, ¿no? Pero si importamos más de lo que estamos vendiendo, ahí tiene también usted un problema. O sea, ¿no? Hay una política de salida por compras, ¿no? También de capitales. Y eso implica que nuestra propia industria nacional está en circunstancias peligrosas. Si en esas condiciones usted plantea la Alianza del Pacífico, que va a ser más apertura de la economía, ya tenemos déficit con México y con Colombia grandes, ¿no? Sin prepararnos para la innovación, para competir, ¿qué va a tener usted? Un problema estructural montado.
Y a eso añada usted que, ¿qué dicen? La economía ecuatoriana tiene falta de competitividad. Es muy cara, es muy costosa. ¿Qué hacemos? Flexibilicemos los salarios, flexibilicemos las leyes laborales, o sea, carguémonos la mano al trabajador, al minúsculo grupo que está adecuadamente empleado. Entonces, es completamente un desatino desde todo punto de vista. Una injusticia, además. Además, yo no quiero usar la palabra, pero digámoslo simplemente en términos así muy neutrales, un desatino, pues. Entonces, usted dice, ¿qué habría que hacer? Lo contrario. Lo contrario. Y si 39 de cada 100 jóvenes quiteños están desempleados, Alfredo. Bueno, yo insisto en que la receta en concreto... Vea usted, 39 de cada 100. Nuestros chicos están desempleados. La receta en concreto es generar fuentes de trabajo. Esto es. Así de simple, puesto en pocas palabras. Activación para en un país como el nuestro, dolarizado, pequeño y restringido, pero no se puede en liquidez. Imprimir un decreto. Sí se puede imprimir un decreto. Es más, el gobierno, no conozco el decreto, pero mandó ya un decreto de emergencia a la Asamblea el día de ayer, tengo entendido, donde se propone... donde se propone, es lo que yo entiendo, no he visto el decreto, donde se propone es abrir la banca nacional a la banca extranjera. Por eso yo le decía en la receta que usted preguntaba, le decía que es una muy buen augurio estas dos reuniones que han habido, porque eso ha permitido al gobierno darse cuenta que lo que nosotros hemos propuesto desde hace 10 años, abrirnos al exterior, es una realidad. Es una necesidad, un ecuatoriano, tal vez no tiene Uh-huh. mucha importancia, pero si viene un colombiano presidente del BID y algún otro extranjero vicepresidente del Banco Mundial o del Fondo Monetario, ahí ya un poco ya se vuelve importante y parece que nuestros gobiernos pues, reaccionan ante ese pedido, por rápido que sea, porque vienen 2 o 3 días los personajes y se van. Pero es una gran ventaja, yo creo que hay que aprovechar. Ahora, ¿qué hacer en concreto para que eso se vuelva una realidad? Primero, eximir del pago del impuesto a la salida de capitales. Si no quiere eximir totalmente por cuestiones tributarias, muy bien, no lo haga, pero eximir a los flujos financieros, que de todas maneras el gobierno no recibe medio por eso, porque ninguna entrada de capitales financieros se ha producido en los últimos 8 o 9 años. De todas maneras el gobierno no sacrifica ninguno. Primero. Segundo, quitar la cuestión de cómo fijan las tasas de interés que están congeladas por 10 años con una fórmula matemática que obliga prácticamente a los bancos a que se vayan al máximo y ahí se quedan. Y por eso se quedan congelados en esos niveles. Quitar eso y poner una fórmula de competitividad de mercado, es decir, donde tenga oferta y demanda sectorial, porque hay varios sectores que reciben esto. La segunda cosa. Y la tercera cosa, actualizar la ley de competitividad financiera que estuvo vigente en los 3 años, en los 3 primeros años del gobierno de Correa y que tanta ventaja dio. Incluso al propio Correa eso le permitió poder hacer todas las maravillas en gasto que hizo en los 4 o 5 años posteriores. Sí, en concreto eso, esas 3 medidas que nos permitan abrirnos al mundo y que entre el capital extranjero y banco extranjero acá. ¿Cómo cree usted, pregunta final, economista Sueda, para los 3, cómo creen ustedes que ven los inversionistas la situación económica de nuestro país? Pancho. Bueno, yo creo que hay un cambio de percepción respecto del pasado, pero todavía no es lo suficiente como para producir un efecto que sea materialmente claro, impactante, de inmediato. Pero ¿qué les crearía optimismo? Bueno, yo creo que el optimismo va a venir por el lado de que haya una definición de la política económica que tenga impacto sobre los indicadores generales del crecimiento. En la medida en que cambiemos la tendencia del crecimiento, eso a su vez genera la confianza requerida para aumentar las inversiones. Y recordemos que la inversión, el empleo, los ingresos y el consumo están atados de la mano en una sola, forman parte de la misma cadena de acciones económicas, ¿no? Entonces,
Desde ese punto de vista, el mensaje mismo, la manera de expresarlo, la filosofía económica del gobierno tiene que apuntar hacia lo positivo y no solamente a expresar que algo va a pasar, algo bueno supuestamente ha pasado, sí, algo bueno supuestamente ha pasado, pero no ha sido lo suficiente. Necesitamos ser más proactivos en materia de restauración de la economía. Pero entonces, economista Borja, el riesgo país no debe ser, digamos, una obsesión, pues controlar el riesgo país no debe ser una obsesión. Algo debe quedar en manos también de los inversionistas, de los actores económicos exógenos para motivarse a invertir en nuestro país, algo por el estilo. Pero controlar, contraer, frenar, no nos está dando buenos resultados. Así es, Gonzalo. O sea, algo que debemos arriesgar, ¿qué sería? En este momento, lo que se necesita es una política anticíclica, o sea, contraria al ciclo. Si estamos cayendo, ¿qué hay que hacer? Ayudar a que subamos. ¿Con qué? Varias medidas, lo hemos dicho. O sea, en el plano tributario, por ejemplo, estas medidas de eliminar los anticipos, de hacer inversión pública, productiva, no dispendiosa. Una cosa, decíamos hace un momento, es dispendio. Otra cosa es expansión. Eso hay que hacerlo. Utilizar la banca pública. ¿Quién califica esos renglones de la economía fiscal? El encargado de hacer eso es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas no es solo de finanzas. O sea, no es solamente él que se encarga de contraer, sino también es de economía. El que tiene que preocuparse del crecimiento, del empleo, de la pobreza, es economía y finanzas. No hay que olvidarse eso. Acá parece que fueran únicamente contadores. No es eso. Es economía y finanzas. Utilizar la banca pública. Hay una cantidad, usted señalaba. Los jóvenes de 15 a 24 años, a quienes más impacta el desempleo. Ahí están los emprendedores. Quieren emprender y tienen fórmulas para superarse. ¿Y cómo emprenden si es que lo primero que le dicen, vea, ¿y usted tiene algún récord crediticio? No tiene, entonces no hay cómo. Y si nunca tiene, nunca va a tener, pues. ¿No es cierto? Ahí hay una cantidad enorme terrible, de políticas, ¿no? Pero enorme, Gonzalo, que es obligación de las autoridades económicas enterarse, las oficinas de personal de las empresas públicas y privadas deben clausurarse por un tiempo. Por un tiempo para siempre, sobre todo aquellas oficinas y aquellos burócratas que no producen nada. No hablemos de los que están implicados en problemas de corrupción. Entonces deberían ir a la cárcel. Pero obviamente para eso necesitamos un gobierno firme, que hoy día no los tenemos. Eso pues como parte un poco a un lado. Mire, yo quiero contestar su pregunta y hacerlo lo más amplio que puedo. La cuestión de política anticíclica es facilísimo. Cuando el gobierno tiene dinero de sobra o puede imprimirlo. Nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro. Por eso esa cuestión, que es una teoría económica desde hace siglos prácticamente, la cuestión de la anticíclica, yo no le veo factible en nuestro Ecuador. Actualmente, todo el servicio de la deuda, todo, amortización y tasas de interés, tienen que ser cubiertos con nuevos préstamos. Luego, ¿qué política anticíclica podemos poner cuando estamos cogidos hasta el cuello? Es bonito hablar de políticas anticíclicas cuando tenemos dinero de sobra, para quitar o para poner. Pero el rato que no hay una sola política, y es generar recursos no en base a impuestos, porque el sector privado tampoco puede dar más impuestos, sino en base a la venida de capitales externos. Los capitales externos, o sea, inversión externa, no va a venir en estas situaciones. ¿Cómo les atraemos? Pero el nivel va abriendo la banca, abriendo a la banca extranjera, nuestra banca privada. ¿Cuál es el peligro, Diego? No van a venir. O sea, a un país con el tamaño que tiene el Ecuador, con una perspectiva como la que dicen los propios organismos. ¿Estamos perdidos? No, yo no creo que estamos perdidos. Estamos perdidos porque nos están perdiendo. ¿No? Pero fíjese usted, si el propio Fondo Monetario, a quien los inversionistas le escuchan, dice, la perspectiva de crecimiento para el Ecuador en los próximos años es negativa. Dice un ente a quien le creen. ¿Cómo van a venir? Si le dice, este año van a decrecer y el próximo año va a haber estancamiento. Alfredo. Sí, sobre esto no van a venir. Lo mismo se decía en Panamá,
en el año 2000. Panamá entregó al canal, se puso a una presidenta, y esta presidenta puso una superintendencia de bancos por primera vez en la historia de Panamá en el año 2000. Tiene esa coincidencia con nosotros, que nosotros nos dolarizamos en el 2000. Ahí en Panamá también muchos inversionistas y muchos políticos dijeron, estamos fregados. Todos se van a ir y se van a ir, sobre todo la banca que ya había comenzado a entrar a Panamá, la banca extranjera. No sucedió nada de eso. Panamá en aquel entonces tenía un tamaño de la economía alrededor de 20.000 millones. Actualmente tiene 82.000 millones. Casi un 50% más. ¿Para qué nos sirve el ejemplo panameño? Porque Panamá es un país mucho más pequeño que nosotros. ¿Y? Segundo, con la tercera parte de población. Y tercero, es un país dolarizado. Y cuarto, también que se dolarizó en un momento crítico de Panamá, cuando cedía o entregaba el canal, los Estados Unidos le entregaban la administración al canal, y todo el mundo decía no va a poder. Incluso varios inversionistas extranjeros se fueron conforme los norteamericanos. Es decir, es una situación parecida. Era una situación crítica la de Panamá, pero Panamá se abrió al mundo. Entonces, creer que nosotros no nos vamos a poder hacer lo que hicieron en Panamá es un absurdo. ¿Cuál es la diferencia? Absurdo, pero yo creo que es un temor no justificado. Por una segunda razón, y con esto termino. Nosotros ya lo hicimos aquí en los 3 primeros años del gobierno contra la oposición de Correa, que incluso por eso nos llevó a un juicio político que no pudo ganar. Nosotros le ganamos. ¿Por qué? Porque dijimos, no, esta es la superintendencia de bancos autónomos y nosotros en dolarización queremos abrirnos al mundo. Y nos abrimos con esa ley que tantas buenas, están en las estadísticas, muy buenos beneficios dio para el país, están en las estadísticas. Lastimosamente, pues la Asamblea de Montecristi, ¿a quién seguía? No seguía a los intereses del país o a lo que consideraba, sino a las los negocios de con Venezuela, decía, aquí a los negocios de los mandatarios. Claro, todo tiene que ser controlado por el presidente. Imagínense lo que estamos conociendo. Así que aquí ya se comprobó pero, que sí se puede pero hacer. Panamá es una cosa totalmente diferente. Diferente a Ecuador, eso le iba a preguntar. Panamá es un país que vende servicios. Quiero decir, es un país que se centra. Uno de los principales servicios que vende es el tránsito de entre los dos océanos. El otro servicio, luego de la apertura inmensa que tuvo en el sistema financiero, es los servicios financieros, es un paraíso fiscal. El Ecuador no es un país de servicios. Es de recursos. El Ecuador es un país de producción. O sea, usted tiene aquí y de recursos estratégicos. Enorme de la economía centrada en la producción real, de cosas reales. Y de recursos estratégicos. Productos de exportación lo privados. Que estamos conociendo. Vamos primero por lo privado. La apertura minera está generando una expectativa no la minera todavía. Eso es expectativa, pero lo que hay, Gonzalo. No digo por el cobre, ni por la plata, ni por el oro, sino por otros. Pero en este momento, ¿qué es lo que tiene? Por otros minerales. ¿Qué es lo que ya tiene? Tiene banano, café, cacao, derivados de esos productos industriales que han empezado no estamos votados por el cielo. No es un país de servicios, es distinto a Panamá. Es un país en la producción. Y aquí hay problemas de producción en una situación dolarizada. El modelo es el que nos falla. Evidentemente. Entonces, es un asunto en el cual, en esas condiciones, hay que pensar cómo en una economía productiva como es la ecuatoriana, no es un paraíso fiscal, no es un sistema de servicios, no es Luxemburgo, no es Malta, no es Gibraltar, no es Panamá. Es una cosa totalmente diferente. A esa economía hay que pensar cómo usted le pone dinamismo. Pues. Una economía, temen el agro ecuatoriano, el que produce la alimentación, Gonzalo. Está abandonado por años, pues. Y es una fuente gigantesca de potencialidad, probablemente mucho más que la minera. Probablemente mucho más que la minera. Se me acabó el tiempo. Será la próxima. Muchísimas gracias, señores economistas. No nos quedamos en la misma. No. Tenemos ya puntos de reflexión muy importantes a los que hay que enriquecerlos. Estaremos con una nueva jornada de orientación el día de mañana con otro equipo de analistas para este tema. Ahora viene este otro tema. ¿Cómo salir de la justicia correísta? Póngale atención. Inicio de espacio promocional y publicitario. Los últimos estilos en zapatos de moda están en Payless.
La promoción mitad de precio ya está en Payless y sin exclusiones. No te la pierdas.